les va? Bienvenidos, buenas tardes para todos los que nos siguen habitualmente por la pantalla de Canal 2 y también aquellos que sintonizan, nos escuchan a través de Radio H. Esto es Destino Rauch, el programa que habitualmente conduce Adrián Rodríguez, es su programa, pero bueno, en este caso lo estamos reemplazando en este jueves. Y en este jueves para charlar, para hablar un poco de todo, lo tenemos al doctor Gustavo Palazzo, es abogado, fue concejal, es funcionario, actualmente es jefe de gabinete del gobierno que conduce el intendente municipal Maximiliano Suescun, pero la idea no es solamente hablar un poco de todo esto que estoy contando, sino un poco más también de la vida, profundizar en algunos otros aspectos de lo que no hablamos habitualmente cuando hablamos justamente con Gustavo. Gracias por estar, Gustavo, ¿cómo va? Muy bien, Alejandro. ¿Todo en orden? Un gusto. Bueno, gracias por la invitación. No, a vos por venir. A veces digo, uno habla con mucha gente, que nos pasará a todos, ¿no? En la misma vida, y digo, a veces no terminamos de conocer quiénes son, de dónde provienen, ¿no? Un poco de esos gustos, Y generalmente es así, porque digamos, en un ámbito te interesa una cosa, o por la profesión, o por la política, y mucha de la cuestión familiar, excepto con los amigos, con los familiares, no la abordás. Claro, tal cual. 53 años, casado con Marina Biondi. ¿Cuánto hace que están casados? No hace tanto como cuando nos conocemos, digamos. A ver, ¿cómo es eso? ¿Cómo sería la historia? 19 de noviembre de 1982 que nos conocemos con Marina. ¿Del 82? Del 82. Cuando estaba por volver la democracia a la Argentina. Exactamente. Ya podíamos ir a bailar y todo, después de algún periodo no se podía hacer. Claro. Así que nos conocimos precisamente en el boliche o en esas matinés que se organizaban. Claro. ¿Pero jovencito qué? ¿Tenían 20 y algo? No, 17 y 16. 17 y 16. Sí. Y de aquella vez con algunos vaivenes, pero con algunos matices. Bien, con algunos matices. Ajá. Pero bien. Bueno, sobrevivimos a que yo me fui a estudiar todos los años que estuve estudiando. Ella fue, incursionó también un par de años, se volvió. Yo volví y bueno, formamos la familia con Eusebio, Bautista y Sofía. Los tres hijos. Los tres hijos que tenemos. Y estamos, seguimos. Está bien. Bueno, tenemos 2 nietos también. Y dos nietos. Que son de Eusebio. De Eusebio. Claro. Segundo y... Y segundo, el más grande. Y Bernardo el segundo. Y Bernardo el segundo. Ahí está, segundo el primero y Bernardo el segundo. Sería así. Es un trabalengua. Es un trabalengua. Pero qué bárbaro, digo, así que llevan ¿cuántos años? Dijimos, de los 17. Tráeme la calculadora y te digo. Pero estamos hablando de muchos años. Muchos años. Y son jóvenes. 37 años, ahora el 19. Claro, y son jóvenes, así que... Sí, 53. Bueno, yo tengo 52. Así que... Sí. Ya tengo 53 hasta el 6 de diciembre, con lo cual prontito. Poquitito dejo el 3 y paso el 4. ¿Qué cumplen todos juntos? ¿El intendente también? El intendente cumple el 4. ¿El 4? Lucrecia cumple el 6. Sí, Lucrecia Herrería. ¿Y hay alguien más? Creo que son como 4 o 5. Y la hija de Herrería, la hija de Lucrecia también cumple el mismo día. Claro. Y generalmente lo festejan en casa. Está bien, van todos. ¿Dónde va a pasar el día de tu cumpleaños, Lucrecia? En la casa de Gustavo. Claro, está bien, muy bien. Me parece muy bien. Te sale más económico. Sale más económico, ya que está. ¿Cómo? Bueno, ¿dónde estudiaste? ¿Secundario? Desde primario. El principio, Jardín 901, Escuela 15. Escuela 15. Y después tuve 2 años de técnica y terminé el Nacional. Tercero, cuarto y quinto terminé el Nacional. ¿Te cambiaste o te cambiaron? Digo, porque los Palazzo han tenido algunas historias así de algunas conductas. Digamos, un poco de cada cosa. Un poco de cada cosa. Un poco de cada cosa. Digamos, en la escuela técnica muy linda. ¿Te sacaron? La escuela técnica muy linda. Sí. Digamos, tenía doble turno y demás, taller y todo, pero se prestaba para hacer alguna diablura que no eran tan graves, pero sí traían algunos inconvenientes. Así que cuando terminé segundo, junto con otro compañero, decidimos y nos pasamos al Nacional. Está bien. Donde también tuvimos algunas pequeñas diabluras, pero nada grave. Bueno, terminamos, por lo menos terminé. Por lo menos que eso es importante. Gustavo es hijo del recordado Vicente Palazzo, que después vamos a entrar un poco más en detalle, y de Mabel López Caparrós García.
Sí, el abuelo era López Caparrós. Sí. Y la abuela era García, con lo cual usaban todos, decían López Caparrós, pero en realidad era López García. López Caparrós era el abuelo de Ramón, que era español, directo. Ajá. Venido de español. Ajá. Yo tengo más sangre española, digamos, que italiana. Mi bisabuelo era italiano y mi abuelo era español. Claro, porque el apellido es bien italiano. Bien italiano. Sí. Mi bisabuelo era Palazzo y mi bisabuela era Ricciardulli. Mi bisabuelo. Mi abuelo era Palazzo y mi abuela Lecchi. Con lo cual vengo bien de un lado al otro. Mi papá es el que hizo la mezcla de sangre. Mi papá y mi mamá. Claro, sí. Los que juntaron los tanos por un lado y los españoles por el otro. Mirá vos. Bueno, y hermano de los mellizos Mariano y Humberto. Gustavo es el mayor y los mellizos, aparecieron después. Es una familia bastante chiquita, porque obviamente, pero ruidosa. Sí, ponele que sí. Digamos, si vos preguntás por los mellizos, digamos, los que los tuvieron de compañeros o los conocieron de chicos, lo conocen. Bueno, mi hermano trabaja en la calle permanentemente, con lo cual también lo conocen como el cartero el cartero de Oca. Además yo digo siempre que además de trabajar, obviamente hacer su función en los remates y todo, anima los remates, porque no es un remate animado y brinda casi que tendría que cobrar una entrada, porque da un espectáculo. Siempre, digamos, nosotros, la familia, viene del salón de remate, como le decimos nosotros. Claro. Mi abuelo, mi viejo y ahora mi hermano. Pero sí, siempre tuvieron eso. Ya mi abuelo, que no era el que martillaba, que era el hermano de él, Antonio, siempre también tenía alguna picardía arriba del burro y hacía chistes. Mi viejo siguió con lo mismo. Y mi hermano creo que lo ha llevado a un nivel superior, digamos, moderno, al resto. Claro. Está llamado los tiempos que corren, ¿no? La verdad que sí. Hay mucha gente que va, no a hacer oferta ni a comprar nada, sino que va casi a ver el espectáculo de mi hermano arriba de lo que llaman el burro, a ver cómo remata. Porque un remate, como decía mi padre, limpia una casa, ensucia 100. Tal cual. Va a hacer remate en una casa, le saca todos los muebles, todo lo que tiene, pero claro, hay 100 personas que se llevan cosas de esas, con lo cual limpiar una casa y ensucia 100. Y totalmente. Y es real. Es real. En parte tenía razón. Después empezaba a amontonar, no sé dónde ponerlo. ¿Por qué surge el interés seguiste abogado, estudiaste, sos abogado? Digo, ¿cómo aparece el tema de la abogacía en tu vida? Muy bien, no lo sé, Alejandro. Siempre en el secundario tenía eso de defender a los que por ahí no la pasaban muy bien. No existía en aquella época el bullying, el grooming, todas esas cosas no existían. Bueno, entonces había que asumir alguna defensa de aquellos que podían estar, que eran objetos más descargados. Cuando terminé, en el 83, terminé el secundario, digamos, y asumió mi papá en la municipalidad como secretario, y bueno, empezó la democracia. Fui del examen de ingreso y no lo aprobé, así que me volví, estuve todo el 84 acá, y en noviembre, cuando ya estaba, digamos, con un trabajo, le ayudaba a mi viejo en el estudio y demás, dije, no, me voy a ir a estudiar. Así que me subí al tren, pasaba el tren todavía en aquella época, me fui a Capital Federal, que es donde estudié, me inscribí, me tocó el ciclo básico, con lo cual arranqué perdiendo casi no un año, sino 2 años, porque perdí un año por no haber probado el ingreso, y después estaba el ciclo básico, que era un poco el filtro ese que pusieron con materias comunes y específicas de la carrera. Y la verdad que me gustó, y obviamente estoy convencido de lo que hice, y si tuviera que hacer otra cosa, o me dijeran, bueno, ¿qué haría? Volvería a hacer abogacía. La verdad que me gusta ejercer la profesión, y si bien hay otras que son muy interesantes, no cambiaría la mía, y si tuviera que elegirla, volvería a elegirla. Lo elegiste por convicción, ¿no? Porque muchas veces hay chicos, bueno, después... Sí, decía un amigo, digamos, yo hice arquitecto porque me tenía que tomar un colectivo solo, y a mí me gustaba abogacía, pero tenía que tomar varios colectivos. Entonces me quedaba más... Ese es muy bueno. Entonces quedó con arquitectura porque tenía que tomarse un solo colectivo. Ese es muy bueno. No sé si es cierto, porque es bueno seguro. Tiene algo de viso de realidad. Sí, seguro, lo más probable. Te fuiste a Capital, estudiaste y después...
¿Te volviste automáticamente o...? No, me quedé haciendo el trámite del título y Ajá. buscando trabajo porque pensaba quedarme en Capital. Y en esas visitas que hacía frecuente a Rauch un fin de semana, me entero que en el gobierno de Nico habían creado el juzgado de faltas municipal, sí. y que hacía, no sé si un mes que estaba creado y no tenían secretario. Entonces, en vez de irme el domingo a la noche o el lunes a primera hora de la mañana, me quedé, fui, hablé con el secretario de gobierno de aquella época, que era el arquitecto Reca. Ajá. El juez de falta designado era el doctor Jorge Luzarreta, así que me dice, andá, habla con Jorge, dice, si Jorge te aprueba. Hablé con Jorge, que es un ex profesor mío, por suerte no se acordaba de mí. Otra vez palazo por acá. Pensé que me lo por suerte no se acordaba mucho de mí, bueno, porque si no me hubiese bochado. Claro. Y bueno, me dijo que sí, así que forma inmediata, fue a mediados de julio, y tenía la urgía que hubiera un secretario, así que me tuve que volver, buscar mis cosas en Capital Federal, y los primeros días de agosto ya estaba trabajando como secretario del juzgado de faltas administrativas de la municipalidad. O sea, jovencito. ¿20 qué? Y fue en el 92. Ah, un poquito más. Sí, 27. 27 No tenía 26 casi, años. sí. Bueno, y ahí ingresé. Después, en la municipalidad... Pero ingresaste como un profesional para hacer un aporte, digamos, a un área puntual del Estado. Sí. Ahora digo, ¿cómo aparece la vocación política? Porque después te transformaste ya en un empleado, no en un empleado, en un profesional del Estado, sino en realidad en un político. Y estuve trabajando en el juzgado 1 año y monedas, y me llamaron para que colaborara en el área de despacho, donde estaba Mingo Taladrí, Claro. que era un viejo gruñón, pero lo recuerdo, mucho corazón, laburador, claro. Que amaba la administración. Claro. Y bueno, empezó con ayudarle a él, ya empezó el tema de la computación, Mingo en computación nada, entonces empecé a ir al área de despacho, que quedaba al lado del despacho del intendente, concretamente, porque estaba Nico. Y bueno, Mingo se enfermó, pues una enfermedad que muy rápidamente, pobre, lo terminó, y bueno, quedé a cargo del área de despacho, puerta por medio, con el intendente y con el secretario, donde hoy es la sala de espera, digamos, que están los sillones rojos, claro. Ahí era mi oficina. Cuando empezás a tomar contacto, obviamente empezás a resolver cosas que haces un poco de bombero, porque porque sos abogado, le aportás un poco la parte técnica de abogacía. El secretario de gobierno era el jefe de personal, con lo cual vas escuchando y vas mamando todo eso, hasta que en el 95, cuando llega Joe como secretario, era Pipo Reca el secretario en primero, él no quiso hacerse cargo de personal, con lo cual empiezo a hacer las funciones de jefe de personal. Y obviamente seguía con el área de despacho, y estás muy cerca del intendente, y empezás todos los días a escuchar y obviamente a participar, y un poco nace ahí la vocación. Después obviamente seguí con Jorge Petraine, siendo jefe de personal y estando en el área de despacho. Ya no tenía la oficina ahí, me había trasladado, estaba en una oficina cerca del hall central, así que bueno. Hasta después, que llegaste a concejal y... Hasta que llegué... Sí, primero pasamos por el partido, digamos, porque en el 2003, cuando se pierden las elecciones, nosotros ya con Maxi estábamos participando más activamente, íbamos a los actos, hacíamos otras cosas que no era solamente la función pública. Y en el 2004 empiezo la parte política partidaria, digamos. Fui vicepresidente del partido. Sí, recuerdo. Maxi era el secretario general en ese momento. Sé si fue la famosa elección por grilla. Sí, fue la primera vez que instituimos la grilla, donde se permitió que votaran los no afiliados también. Me acuerdo. Que causó, digamos, en algunos dolor de cabeza, pero bueno, fue el grado de apertura máximo que podíamos dar dentro del partido. Me acuerdo, me acuerdo del caso. Es más, creo que estaba Mauricio Ponda, aquí Mauricio Ponda. Mauricio Ponda fue el presidente, Jorge Luzarreta fue el tesorero, estaba Silvina Ordoqui, había había un número importante. Sí, y era un momento también de recambio de alguna manera. Y sí, habíamos perdido las elecciones, con lo cual se nos pedía apertura, se nos pedía recambio, y eso fue
digamos, lo máximo que se nos ocurrió en ese momento para demostrar que teníamos apertura y que había recambio. Y que además podía ir cualquiera y poner una crucecita a quien se le ocurriera en la categoría de presidente y vice, secretario tesorero y a los vocales y a los convencionales. O sea además en esa época eran todos jóvenes, llegaban todos los chicos radicales. Seguimos siendo jóvenes, también que han pasado algunos años, pero eran mucho más jóvenes. Eran mucho más jóvenes. Obviamente que, a ver, el acercamiento al radicalismo seguramente tendrías tu propia ideología, pero tu padre, digo, un hombre que estuvo desde la política. Sí, mi papá participó siempre en el radicalismo y en la lista del 83 él creo que estaba en 12º lugar, digamos, de los 12 y era el último. Y bueno, en algún momento, como decir, último viejo, ¿viste? Y pasa que tenía reservado un lugar ya. Y esa fue la realidad, sí. Cuando ganaron las elecciones, fue Hernán Esponda a casa, le dijo que lo había puesto último porque si ganaba las elecciones lo quería como su secretario de gobierno. En ese momento había una sola secretaría, era la Secretaría de Gobierno, y entonces lo había puesto último porque sabía que no iban a entrar los 12, entonces lo quería como secretario de gobierno. Así que mi papá fue el primer secretario de gobierno después del advenimiento de la democracia. Claro. Que con lo que pasó con Hernán, bueno, Mario confirmó todo el gabinete y mi papá decidió acompañar también a Mario porque bueno, ya se estaba formando ese equipo, que Mario decidió que fuera el mismo. Cuando Gustavo dice lo que pasó con Hernán tiene que ver con el fallecimiento el accidente temprano, un accidente, la verdad un hecho muy muy trágico y desgraciado que le costó la vida al intendente de aquel entonces, el doctor Hernán Saúl Esponda, que había asumido hacía nada. Y asumió el 11 de diciembre y creo que fines de febrero. Sí, fines de febrero, claro. En el 83, en el 84 claro. Falleció en el accidente. Tu padre iba en el accidente, ¿no? No estaba. No estaba. Pensé que estaba. No estaba. No, iba... Sí, Rodolfo Petreña y dos personas más, pero realmente no recuerdo. Además, yo estaba en Buenos Aires cuando pasó el accidente. Yo estaba haciendo el curso de ingreso. Claro. En ese momento no estaba en Raúl. Bueno, y tuviste la suerte vos y seguramente la satisfacción de tu padre, que también te vio hacer un camino no político del todo, pero sí metido en el... Sí, digamos, es por ahí una de esas cosas que cuando empecé en esto, digamos, mi papá, un entusiasmo... Digamos, lo que pasa es que justo en el momento por ahí, no digo más importante, porque todos los momentos son importantes, pero él me vio, obviamente nosotros en el 2005, fuimos también por el sistema de grilla para elegir los candidatos y ordenar los candidatos a concejales. Él estuvo, pero la segunda vez, cuando me presento en el 2009, que iba con la renovación, que iba encabezando la lista, él acompañó todo el proceso, pero se enfermó. Y bueno, el día que asumí como presidente del Consejo Liberante, él no estaba ya. Claro. Digamos, estaba enfermo, estaba internado en Tandil, y muy poquitos días después falleció. O sea que la parte de la asunción de mi segundo mandato como presidente del Consejo, sentí realmente la falta del viejo. Obviamente el resto de la familia sí estuvo. Sí, por supuesto. Digamos, él que era el que más... Porque mi hermano en realidad de política mucho no le dan bolilla. Mi mamá sí, pero digamos el más político de todo, el que ejerció, el que estuvo activo en política, después fue concejal porque estuvo como suplente e ingresó alguna vez a la banda. Pero en ese momento del 2009, digamos como que la parte donde puede decir asumo como presidente del consejo no estaba. Esa parte no. No, y además mucho lo que significa la relación de el hijo mayor con el padre, el hecho, digo, de haber transitado un mismo camino en política, digo, bueno, imagino, recuerdo algún acto, recuerdo algunas cosas, no mucho, pero lo que significaba, el orgullo que tenía. Me acuerdo un acto que hubo en la sociedad rural, no recuerdo exactamente cuál era el motivo. 2005. El 2005 fue digamos, el cierre de campaña del 2005. Ese acto, entonces. Me tocó hablar por primera vez, además fue gracioso porque, bueno, yo hablaba en segundo término, digamos, era Noelí, yo, y terminaba Mario, y nos habíamos dividido los temas. ¿Puedo contar alguna anécdota? Por supuesto. Claro. Además lo hice público. Además, si tengo que mandar frente a alguien, es el programa. Nos habíamos dividido un poco los temas, a ver quién iba a hablar de una otra. ¿Viste cómo Noelí? Había hablado antes que yo. Claro. Y yo era el único que no tenía experiencia en hablar en público. Claro. Sociedad rural, llena, te subía al atril,
ves a la gente, ves a tu familia, lo veía mi viejo, y Milei me había robado la mitad del discurso. Entonces le mandé al frente. Claro, como corresponde. Y como no me acordaba la otra parte, les pedí autorización para sacar el machete, así que tuve que sacar el papel un poco para leerlo. Sí. Y bueno, Noelí se robó la mitad del discurso, le digo la primera vez. No me la acuerdo, tengo en el bolsillo, así que sí, disculpen ustedes. Así fue. Así fue. El primer cierre de campaña. El primer cierre de campaña. ¿Cómo tomás el tema digo, lo tomás con naturalidad, el hecho de las elecciones? Bueno, venís recientemente de participar de una contienda electoral, encabezaste lista por primera vez siendo gobierno, oficialismo. Sí, y acompañando intendente. Y acompañando intendente, digo, sí. Que no es poca cosa. Digo, ¿lo vivís con natural, realmente, sinceramente? Digo, ¿lo vivís natural? Sí. A ver. ¿O hay nervio, hay susto, hay miedo? No termino de acostumbrarme nunca. Ah. Si bien vos me ves a mí entre la gente conversando y todo, sí. Y sé que tengo que subir y sé que tengo que decir algo, no termino de acostumbrarme nunca. Sería la cuarta vez que me toca, digamos, 2005, 2009, 2013 y 2019, y la verdad que me cuesta, me cuesta, sí. Más allá de que, digamos, ya lo tengo asumido, de que hay que hacerlo. Y eso que sos abogado, dicen que los abogados no tienen... Sí, pero... No, por ahí es más fácil entre un grupo de 4 o 5 donde vos puedas hablar que subirte y enfrentar, mirar. Sí, tal cual. No es miedo de decir una bestialidad, vos está claro, pero siempre cuesta, digamos. Por eso cuando hicimos el cierre de campaña de esta... La semana pasada. Parece que fue más lejos. Sí, que los veía los chicos recontra jovencitos, subir solo, porque tenían que subir solo a ese escenario, agarrar el micrófono y hablar. Realmente sentí una soledad tremenda, porque cuando subimos nosotros, yo era el anteúltimo, subió Maxi último, es más fácil, ya están todos arriba y es como que sentís el respaldo. Pero la verdad que pobre Martín, que subió primero y solito ahí arriba, yo decía... qué momento, no te envidio lo más mínimo. No, pero lo afrontaron con mucha... Se desdramatiza bastante y está todo más naturalizado. No hay que ser tan formal, me imagino, ¿no? Eso es cierto. Pero bueno, subir a un escenario y hablarle a la gente, digo, uno no sabe qué decir, porque entre que el mismo receptor, los parlantes, más la gente, mirar lo que va a decir, digo, se hace todo un enjuague. Y es complejo, pero bueno, ¿qué se va a hacer? Estamos hablando, digo, para aquellos que nos siguen por la radio, con el doctor Gustavo Palazzo, actual jefe de gabinete, fue legislador, va a volver a ser concejal a partir del 10 de diciembre. En esta nueva función, Gustavo, hablando claro de la parte política, vas a descomprimir un poco más, digo, porque la actividad de jefe de gabinete, digo, es todos los días un problema, todos los días... Digo, y si fuera uno solo. Claro, un montón, imagino, ¿no? Un montón, sí. Además, digo, pegado al intendente, un intendente muy activo, digo, bueno, que también eso genera estar con más luces de las que uno tiene, imagino. Sí, y digamos, si bien ahora ya el equipo funciona, porque bueno, después que viste como dice el dicho, los primeros banquinazos se acomodan los melones, la primera época realmente con Maxi viajando mucho y muy seguido, digamos, a La Plata y Capital, todo lo que fue el principio, cuando empezó que había que presentar los proyectos, que nos iban a financiar, que teníamos el fondo de infraestructura, que teníamos la posibilidad de conseguir esos 30 y pico millones de pesos para hacer los nidos en los 3 barrios más postergados, y todo eso, la verdad que se sintió bastante, porque además todos éramos medios nuevos y teníamos que, gracias a que bueno, todo ese trabajo que hemos tenido con Maxi, el recorrido desde Maxi ahora vamos a cumplir 20 años que estamos, no digo todos los días, pero transitando el mismo camino, claro. Sí, él empezó como contador en el 10 de diciembre del 99 con Jorge Petraini, yo ya estaba en la gestión. Y después, bueno, pasamos al partido, después pasamos al consejo y ahora él es el intendente y yo soy jefe de gabinete. Aparte de la relación de esa, más la amistad, más la familiar, digamos, hacen que sea sencillo, entre comillas,
llevar adelante o tomar decisiones porque tenés esa afinidad de que vos pensás bastante parecido, que podés decir, bueno, Maxi no está, pero podemos ir por este lado, porque la verdad que fueron con tiempo prolongado que viajó y todo, así que fue un ejercicio bastante intenso que creo que dio resultado. Obviamente uno nunca está conforme, siempre quiere más, quiere hacerlo más rápido, quiere hacer más cosas, pero me parece que fueron 4 años muy intensos que hemos obtenido muchas cosas. El hecho de este impasse en la función de gobierno, ¿no? El hecho de, bueno, no haber ido de candidato a concejal, porque necesitabas una especie de que se entienda bien, de descanso, es decir, no seguir en la función porque ya está bien, ya estuve 4 años, ya te acompañé. Es acompañar de otro lado. Es acompañar de otro lado. Digamos, claro. Tal vez no tenga con la otro ritmo, intensidad, claro. Pero obviamente todo el mundo sabe que voy a estar vinculado a la gestión. Claro. Que no voy a ser el jefe de gabinete, voy a ser concejal, pero que voy a tener relación con el intendente. Y que va a estar en el despacho, sí. Y en la reunión de gabinete, por ejemplo, actualmente los concejales están en el grupo, por lo cual saben cuándo es reunión de gabinete y van y participan en que quieren, o todos, o puede ir uno, o puede ir el presidente, con lo cual, digamos, seguís estando en el legislativo, pero seguís estando muy vinculado a la parte del ejecutivo. Y obviamente, digamos, por la amistad que tengo con Maximiliano, vamos a seguir ligados seguramente mucho. Marina, tu esposa, ¿qué cree? ¿Que te recupera un poquito? Sí, lo que pasa es que hemos tenido, digamos, etapas. Ella se quedó mucho tiempo en la casa, que ella es el sostén de la familia, digamos, ella crió a los chicos. Ella en mi casa es el pilar, digamos. Si hay alguien que hay que hacerle un monumento en mi casa, no es a mí, eso está recontra claro, es a mi mujer. Porque ella se aguantó absolutamente todo. Si bien fue una decisión consensuada, porque en su momento existe esta posibilidad. ¿Qué opinan? Sí. Bueno, si había un no, lo discutíamos, pero fueron todos que sí, que lo hiciera, sobre todo cuando me largué con el tema en la parte política del partido y después con el tema de concejal. Así que el monumento que se resolvió a ella. Y después, obviamente, sufrimos lo que dicen el nido vacío, porque se fue el más grande, se fue el segundo y por último se fue Sofía. Yo cuando se fue Sofía, había estado ya 1 año en casa con el estudio, porque trabajaba con Ricardo durante varios años, así que me vine 1 año antes que Sofía se fuera, y nos quedamos 2 solos en casa. Durante un tiempo, digamos, estuvimos solos, con lo cual, lo que yo antes acostumbraba a hacerlo solo, que salía a una reunión y ella se quedaba en casa por los chicos, ahora lo hacíamos juntos. Y ahora volvió uno de los chicos, con lo cual tenemos en casa, y está bárbaro. Pero nos habíamos acostumbrado a vivir solos. Sí, pero es transitorio, Calcular 6-7 años, Gustavo, tampoco es tanto tiempo. Ese es el tiempo bueno que va a llegar que otra vez tener nida. No hay problema, la verdad que te va acostumbrando. Sí, de igual forma, por supuesto. Marina participa, digamos, estuvo activa en la campaña. Ella te iba a decir, uno percibe, el acompañamiento y permanente, ¿no? Porque siempre Marina está en todos lados. En los actos, en todos lados, Entonces, y en muchos lugares donde por ahí no se ve también. Seguro. No es de las que le gusta la exposición pública, con lo cual seguramente si vos estás en un acto y hay que hacer alguna cosa, ella está haciéndolo en la trastienda y no está. Pero en casa es ha sido el pilar y sigue siendo el pilar, digamos, de la familia. ¿Y tu madre qué ha opinado de tu trayectoria política? También encontrás ahí un poco, ve en vos a tu padre, lo recuerda un poco también de ahí. Sí, mamá también acompaña, no tanto como mamá te voy a mandar al frente porque obviamente antes de venir para acá le dije que iba a estar en Destino Rauch, entonces me agradeció y como buena madre me dice ¿Llevas abrigo? No, me dice, trata de portarte bien, dice. Por supuesto. Digo, mamá, eso se da por descartado. Sí. Como que si tuviera que hacer alguna aclaración. Como que sí, así que me mandó un audio, porque va a cumplir 80 años el año que viene. Y la verdad que la tecnología con el teléfono la maneja bárbaro. Ayornó al teléfono táctil, grupo de las amigas de WhatsApp, te manda audio.
te pide, mandame la foto que te sacaron en tal cosa, se la mandá, la pone como fondo, por ahí aparece con que metió el dedo, mamá, perdón, pero así que está mirando el programa y obviamente la mando al frente por eso, porque me dijo, trata de portarte bien. Aprovechamos a Mabel para mandarle un beso grande y decirle que está muy bien. Sí. Sí. Muy bien, maneje todo, no me equivoco. Me tengo que controlar para no hacer mucha broma, porque pasa que... Pero sí, está muy bien, sí, la verdad que... Está muy bien. Está muy bien. Y sí, acompaña en todo lo que puede cuando es acá. También tiene algunas amigas que son muy políticas, con lo cual, si no aparecen, las amigas se encargan de sacarla de la casa para que participe, o que esté, o que acompañe. Sí. ¿Y a alguno de tus hijos le gusta esto de la política? ¿Le interesa? A ninguno de los tres le interesa, de la boca para afuera. Porque por ahí, viste, ya empiezan a opinar, empiezan a decirte algunas cosas. Todos se han mantenido como al margen, viste. Pero cuando empezás a rascar un poquito la superficie, también le sale un poco está bien. A todos los acompañé, por esto de que uno participa o que trabaja de fiscal o algo, los acompañé a todos al primer voto. El primer voto siempre lo acompañé yo. Y lo te acompañan todos a vos. Y este domingo se dio una cuestión singular, porque creo que no habíamos ido nunca a votar los cuatro juntos. Y bueno, la elección anterior, la del 2017, Sofía, que fue la única, como es la última creo, de los Palazos, votó en la escuela técnica y nosotros todos votamos en la nacional, con lo cual se sentía desplazada, decía, no, a mí me echaron, yo ya no pertenezco. Yo soy de los Palazos que estoy al margen, digamos. Y en esta elección caímos todos a la escuela técnica. Así que cuando salí, la rutina es todos los domingos de elecciones, vamos al comité, nos juntamos los fiscales, desayunamos y después salimos todos para cada uno para su escuela. Yo este domingo no tuve una escuela, no hice de fiscal. Me entré un poco desorientado porque después de tantos años no ser fiscal, no tener una asignación específica. Y cuando salí de casa le dije a Marina, digo, ¿y esto quieren hacer? Le digo, pues estamos Sofía y Bautista en casa. Y se les pregunto, me llama y me dice, mira, quieren ir a votar con vos. Y Eusebio, ¿qué va a decir? Le llamó y dice, bueno, vamos todos juntos. Así que hacía, no sé si tenemos alguna foto los cuatro juntos, pero se dio este domingo, la verdad que fue una alegría para mí, personal, que pudiéramos ir los cuatro. Sí, claro. Obviamente, por eso te digo que mi esposa es, digamos, el pilar, porque mis nietos estaban durmiendo todavía a las 9 de la mañana, que fue cuando decidimos ir a votar. Entonces Marina se quedó en la casa con los nietos y nosotros fuimos los cuatro a votar juntos. Está bien, siempre está y ella está cubriéndonos en todos lados. Me parece muy bien. Parece el 2, ¿viste? El que sale, el que barre toda la casa. El que barre. Obviamente digo que, a ver, ¿jugabas al fútbol antes? ¿Qué hacías? Jugaba al fútbol. Porque eras bastante áspero para el fútbol. Eso dicen los contrincantes, pero nada que ver. Yo una vez escuché al doctor Achaga en el Consejo Deliberante que decía que formaban dupla con Daniel Oís, me parece, puede ser, y que eran asperísimo mal, ¿puede ser? Pero eso las malas lenguas. Pero hacían dupla, jugaban de... Sí, jugaba con otros, sí, también peores que eso. Y eran, éramos ásperos, sí, eran sí. Yo a algunos le decía, ahorrate tiempo, digo, cuando vaya a la cancha ya venía enyesado, le decía, por ejemplo. Era un poco para intimidar. Medio como para dejarle el mensaje. Pero no era cierto, no era tanto. No era tanto. No era tanto, era peor. Era peor. Ahora no tanto... No, bueno, ahora estamos lo que despuntamos es... Con el ya tenemos, municipal. Creo que mañana presentamos equipo, así que el intermunicipal vamos a estar. Y dejé de jugar, estaba jugando a los veteranos hasta hace 2 años. Claro, en Boca veterano. Lo que pasa es que me quebré 2 veces la misma costilla el mismo año con una diferencia de 3 meses. Pero nada que ver, yo no fui el que, digo, me quebraron a mí, ¿me entendés? O sea que... Sí, malo será. Imagínate cómo le habrá ido al otro, decía el dicho. Claro, imagínate cómo le habrá ido al otro. Claro, tal cual. Bueno, la actividad rural también, de alguna manera, digo, porque tenés actividad, estás con el tema de las abejas. Todo con la apicultura, sí. Ahora que vino mi hijo, que se recibió de licenciado en producción animal, queremos darle un poco más de volumen. Lo había agarrado como un hobby, digamos, al principio, pero bueno, ahora trataremos de que pase eso. Y con el sector rural siempre está obligado, desde toda mi vida. La familia de mi padre tenían campo, nosotros tenemos una fracción de campo, y de la parte de mi mamá, digamos, soy nieto de colonos. La colonia Martín Fierro, una de las parcelas de la colonia Martín Fierro, era del abuelo Ramón, que
que fue colono, no sé, en el 50 y algo creo. Y con lo cual estoy vinculado mucho al sector rural. Parte de mis vacaciones de verano e invierno las pasaba con mi abuelo Ramón y mi abuela Catalina en el campo. Mi abuela Catalina, que terminó viviendo ahí en 9 de julio y Aveleira. Uh-huh. De la familia hasta ahora creo que es la más longeva, falleció con 102 años, con 102. Lo cual, sí, aquellos que sí habían hecho alguna ilusión tengan en cuenta que tengo a mi abuela que falleció con 102, con lo cual todavía parece que... Así que tenés, digamos... hilo en el carretel. Puede que, pero bueno, pero bien. Tengo antecedentes en la familia. Antecedentes, digo que tranquilamente hasta los sientes van a tener que ver. Ajá. Así que ir al campo era una cuestión de los fines de semana, de pasar las vacaciones ahí, y ahora no, ahora solamente apicultura, no únicamente apicultura. Campo se hace cargo mi hermano, ahora le va a ayudar mi hijo. Yo de campo ya no. Pero también digo, debe ser para cuando alguien está, digo, como en la función política en la que te toca estar, o por ahí en un estudio de abogacía, digo por lo general son todos problemas, digo, nadie va a contarte, no. Digo, como una especie de cable a tierra, de desenchufarte, de hacer otra cosa. Yo voy a ver cuando, digamos, también iba con Marina, por ejemplo, esa fue otra de las cosas que hacíamos juntos. Mate en mano, camioneta. Íbamos, mirábamos las abejas, las alimentábamos, nos íbamos al monte, abríamos la tapa de la caja de la camioneta y tomábamos mate ahí para despejarte. Claro. Con lo cual también era un poco eso, un cable a tierra. Pero sí, ahora vamos a tratar de darle otro vuelo a la apicultura que ya me parece que será a cargo de mi hijo. Tendré que encontrar otro cable a tierra. Bueno, pero... Volveré a jugar al fútbol. Volveré a jugar al fútbol. Pero bueno, el hecho de que lo tenga tu hijo está bien, digo. Le sirve para desarrollarse, para sí. Bueno, y para mantenerlo ahí como una actividad. Sí. Sin el compromiso de tener que hacerlo, pero está. Yo obviamente colaboraré en lo que esté a mi alcance. Espero que sea poco, así ya me... ¿Los bigotes por qué? Herencia. Y sugerencia. A ver, contámelo de la sugerencia. Herencia, porque obviamente mi padre tuvo bigotes. Mi padre se dejó los bigotes a los 18 años. A los 18. Porque ahora te dejas los bigotes a los 18, digo, y... Sí, terminó, digamos, a los 18 años se dejó los bigotes. A los 2 minutos. Y, bueno, mi papá era hermano mellizo con Julio. Y claro, era el de bigote y el sin bigote. Tío Julio no tenía bigote y mi papá tenía bigote. Entonces, como los reconocían los mellizos, era el que tenía bigote era Vicente, el que no tenía bigote era Julio. Había hecho, no sé si una promesa o él mismo se había comprometido que cuando cumpliera 50 años con bigote, se afeitaba. 50 años con bigote. Así que se levantó el 9 de julio, cuando cumplía 68 años, hizo la rutina que hacía todas las mañanas, el día de su cumpleaños, fue a afeitarse y se afeitó el bigote. Fue bastante choqueante porque el tío ya no vivía. Claro. Y la verdad que cuando se saca los bigotes quedó muy parecido a tío Julio. O sea, parecía que era, claro. Sí, es más, tuve amigos de ellos en común, que uno llegó a tocar timbre en mi casa y me dice, ¿no le podés decir a Vicente que se deje el bigote? Porque se parece tanto a Julio, dice que causa impresión. Mirá vos. Mi familia es una familia de una historia de mellizos. Mi papá mellizo. ¿Tu papá? Mi papá con Julio mellizo. Mis hermanos, Mariano Humberto, mellizo. Mi mamá tiene hermanos mellizos, Luis y Ramón. Ramón falleció. Juan y Ramón. Ramón falleció. Ramón tiene mellizos, a Martín y a Marisol. Sí. Y mi papá tenía primas trillizas. ¿Y quiénes eran? No, viven en Las Flores. Digamos, es una historia bastante particular. Esta generación está pasando por ahora, digamos, bueno, no, la mía sí, digamos, de un solo primo que era Fabián, que falleció muy joven, de cual Milena, Blas y Mateo, digamos, no hay mellizos. Mariano, Humberto y yo pasamos sin mellizos, con lo cual ahora le toca. Pero son bastantes, ¿viste? Porque somos Eusebio, Bautista, Sofía. Eusebio por ahora pareciera que tiene 2 varones y
No sé si se va a animar por la duda que le vengan los mellizos. Por la duda. Pero puede que salte una generación y le toque la que viene. Debe ser un caso bastante particular, digo, ¿no? En que de los dos lados me están tanto, y además tan cortito, porque no es que vos decís un primo de mi primo, del tío, no, sino todos ahí nomás. Sí, mi papá tenía un dicho, decía, a usted no le va a tocar mellizo porque no hacen las cosas bien, decía mi viejo. Por eso ninguno hizo las cosas bien, ninguno tocó mellizo. Pero qué bárbaro, así que así que bueno, y fue, este hombre tocó timbre y quería que le dijera a mi padre que se dejara el bigote, sí. Y o sea, indudablemente era muy parecido porque impactaba, digo, para decirle. Había gente que hasta con bigote y todo se confundía. Y bueno, eso la parte del, digamos, la herencia un poco. Y la sugerencia es que fue un día a un peluquero, como le decimos normalmente, y me dejaba la barba todos los inviernos. Sí. Entonces, le digo, no, cortame así, digo, porque voy a sacar la barba, qué sé yo. Y me dice, te saques todo, dice, dejate el bigote que te va a quedar bien. Y bueno, me afeité, me dejé el bigote y ya no me lo saqué nunca más. Mis hijos no me conocen sin bigote. ¿No te conocen sin bigote? No me conocen sin bigote. Tengo bigote de los 19, los 20, y mis hijos no me conocen. También de muy chico. Sí. Claro. Digamos, y no sé si se acostumbrarían, algunos que dicen, ¿no te va a sacar el bigote? Por ahora no, algún día por ahí. Sí, pero por ahora no. Pero, o sea que tu señora te vio con bigote ahí nomás. Ahí nomás, tuve así, tres años sin bigote. Claro. Bueno, está bien. No está mal. A la hora de los dichos, viste como. No. Mi papá era muy de decir dicho, un beso sin bigote es como un asado sin salmuera, decía mi mamá. Está bien aplicado, está bien aplicado. ¿Cómo te ves de grande? ¿De grande? Sí, es decir, ¿ahora o dentro de 20 años? De grande, no, de tercera edad. ¿Cómo te ves en la tercera edad? ¿Cómo te imaginas? Sin trabajar. Sin trabajar. Cuanto antes, si fuera, digamos, no necesitaría llegar a la tercera edad. Si me dicen dentro de 3 años que tengo la posibilidad de no trabajar, disfrutaría no trabajar. Algo haría, yo creo que. No, sí, lo que pasa es que, digamos, que no esté ligado al trabajo, ¿no? Sofía estudia abogacía, con lo cual, si tengo la suerte o por esos designios decide volverse a Rauch y quiere quedarse con el estudio, obviamente a mí me encantaría, y si es posible, yo trataría de hacerme un costado y haría otra cosa. No porque no me guste la profesión, pero me parece que ya durante todos estos años también hay que hacerse un costado y dejar a las nuevas generaciones. Sí, muy de andar charlando con la gente, con los amigos, muchas veces por esto de que tenés tantas ocupaciones, dejás de ir a algunos lugares a tomar mate, claro, donde acostumbrás a ir y pasar un rato y estar hablando de otras cosas que no son ni la política, ni la gestión, ni nada, que muchas veces no la podés hacer porque yo el otro día contaba, lo que a cualquier persona normal le lleva 5 minutos, a uno le puede llevar 45 minutos. Claro. Es decir, ir a comprar un paquete de pastillas del kiosco de mi casa, a lo Ricardo Facio, quien me conoce desde que tengo, no sé, 5 o 6 años, claro, significa que donde salís, que te encontraste con alguien en la farmacia y que llegaste a la esquina y llegás a los Ricardo y obviamente alguna palabra tenés que usar, pues no decís dame un paquete de chiclets y tomás 5 pesos y una miércoles. Y mi mujer dice, 40 minutos también para ir a comprar chiclets. Y sí, pero me encontré con uno ahí, me contó tal cosa, el otro me preguntó, el otro me reclamó, el otro me... Entonces por ahí tenés más espacio para otras cosas, más tiempo para otras cosas. O sea que te imaginas de grande colaborar con las instituciones, cosas que por ejemplo desde que empecé con la función pública no dejé de hacer. Yo mientras era empleado, digamos, no estaba en la política, Jardín 901, Fiesta del Ave, claro, Hogar de Niños, en esas 3 comisiones metido todo el tiempo que podía, generando todo lo que se me ocurría, y ahora no estoy en absolutamente ninguna institución. Claro. Dejé, por una cuestión, además iba y les explicaba, digo, yo puedo estar, colaborar en la institución desde otro lugar. Ustedes me meten, digo, sigo estando. Sí, sabés que no vas a poder cumplir con muchas cosas, además, bueno, estás como
sobrepasado de horario. Que, sí, en la fiesta de la Berraza, creo que hasta, no sé si fui secretario general o... Sí, recuerdo ya por el 90 y pico, si no me equivoco, 98 puede ser, no. Sí. Me parece que en esa época... No, hasta el 2003, hasta el 2003. En el 2003 hice algún viaje con la reina ahora soberana de aquella época, fiesta del algodón y fiesta de la yerba mate. Eso en octubre y noviembre del 2003 creo que fue. ¿Y dónde era eso? ¿En Chaco? En Chaco, en Peña, y la del algodón y la de la yerba mate en Apóstol. En Apóstol. Ahora viajaron este fin de semana pasado, me pareció viajar. Sí. Así que con la fiesta de la Berraza también estuve. Bueno, eso es esa parte, digamos, que tenés que dejar de hacer, por lo menos yo lo entendí así, que tenía que dejar de hacerla. Volvería encantado con colaborar con las instituciones. ¿Porque te ha gustado? Sí, me ha gustado. Sí. El Jardín 901, por ejemplo, para la fiesta de la Berraza organizábamos la parrilla y era una lucha y terminaba la fiesta, ¿viste? No la podías ver, pero lo hacías con gusto. Con gusto, sí. Sí, yo veo la gente que colabora muchísimo con las instituciones y se pasan toda una fiesta de la Berraza 3 días consecutivos metidos en una parrilla. Y nosotros nos pasamos, en un salón. Nosotros, ¿no? Para la fiesta de la Berraza con Maxi, por ejemplo, 2 años consecutivos, 2 fiestas consecutivas, fuimos los comisarios de la fiesta. Los comisarios de la fiesta. Que no se usa más, que no lo hacen más. No. Y estábamos encerrados. Estábamos en la rural, encerrados todo el día, desde las 8 de la mañana hasta las 10 de la noche, resolviendo problemas y recibiendo a la gente y viendo dónde tenían alojamiento y dónde se podía comer y todo ese tipo de cosas, bueno, ahora, que lo resolvía. Todo eso se suprimió de alguna manera y es mucho más práctico y se terminó, no existe más. Pero vos en ese momento te manejabas nos asignaban a alguien que redactaba las gacetillas. Claro, en ese momento era llamar al corralón para que el corralón hiciera puente por radio. Había un teléfono celular, ¿sabés qué? No había, me parece. Y era un problema bastante regular. Ahora, obviamente, te meten en un grupo de WhatsApp y lo resuelven. El hecho de la tecnología. ¿Y tenés parientes en Italia, España? Digo, por parte de los... No. Digo, debe haber, pero nunca fuimos. ¿Nunca indagaste? Sí, una de mis primas, nosotros de la parte de mi mamá somos 18 primos, 9 varones y 9 mujeres. Y una de mis primas fue al pueblo y consiguió para hacer la ciudadanía y todo, pero no sé si consiguió o obtuvo familiares o no. Y de la parte de Italia, por ejemplo, en mi casa se habló muy poco. Mi abuelo era el único que recibía el Corriere dell'Italia, leía, no hablaba en italiano, creo, en alguna época tengo una placa donde dice que era el corresponsal del Corriere dell'Italia. Y en el mismo diario, cuando falleció el abuelo Vicente, salió el obituario con foto de él y que había fallecido en a tal edad, todo. Eso lo conservo yo. Con lo cual, digamos, tuvo vinculación. Pero después mi papá no era de hablar mucho de familia italiana ni nada. Mi abuelo, según mi bisabuelo, según mi papá, vino alambrando el ferrocarril. ¿Vino? Alambrando el ferrocarril. Ajá. Y se quedó en el Parque Juan Silva, hizo pareja o se casó con la cocinera. Digamos, esta es toda historia verbal, oral. No hay nada escrito ni nada que lo certifique, pero bueno, con lo cual él era el parquero y la bisabuela era la cocinera, según lo que papá siempre decía. Que venimos de ahí. Y ahí arrancó todo. Pero de aquí parte de Italia, nunca tampoco pregunté. Nosotros somos argentinos y... digamos, y de Rauch, listo. Y de Rauch. Los de Italia son los de Italia. Sí. Pero en Italia eran muchos palazos. Sí, por ejemplo, tenemos algo gracioso porque, por ejemplo, Luis Cano, él es un apasionado de la historia, de dónde venimos, viene del mismo pueblo que mi abuelo. Su padre viene del mismo pueblo que mi abuelo. Un pueblo chiquito, ¿no? Sí, Antas, Almería. Y él ha ido a estar ahí, todo se ha quedado. Y bueno, cuando yo consigo la partida de nacimiento de mi abuelo, Ramón, le digo, ¿vos sabés conseguir la partida? Tráemela. La llevo, estábamos en el consejo en ese momento, y bueno, mirá que el abuelo de Luis Cano es testigo de nacimiento de mi abuelo.
Qué bárbaro, mirá por lo que son las cosas. Y nosotros con Luis nos empezamos, si la conocíamos de pueblo, pero nos conocimos más en el Consejo Liberante. No sé si más en cuestiones políticas, que mirá vos. Así que venimos por el lado de la parte española, digamos, con Luis venimos del mismo pueblo. Y además con una relación, con un vínculo de los antepasados, una cosa... porque no hay que ir acá a la vuelta. Nos reímos porque el vocabulario que, digamos, ¿cómo le decía a tu abuelo o tu papá tal cosa? Y las mismas palabras, las mismas... No mencionar la C, mencionar la S, era... Sí, claro, era muy propio de... Era una cosa que teníamos entre nosotros, digamos, porque decíamos tal cosa y era algo que... sabían de qué estaban hablando. Y nos reíamos de cosas de nuestra familia. Bueno, casi una hora de charla, Gustavo. Por lo general le preguntamos siempre, la pregunta del final que hace Adrián, es preguntarle a cada invitado qué significa Rauch en su vida, ¿no? Cómo puede definir Rauch en la vida del invitado. Bueno, me imagino que vos tendrás lo tuyo, ¿no? Digo, por la función, por muchas cosas, por lo vivido. Sí, yo no me imagino viviendo en otro lugar que no sea en Rauch, sinceramente. Más de una vez he tenido amigos que por la facultad, que tuve la posibilidad de irme al sur y todo, no terminé diciéndome, no me veo viviendo en otro lugar que no sea en Rauch. Y vos me preguntabas qué sería cuando esté en la tercera edad, es decir, recorriendo las calles de Rauch, lo cual decir que es tu lugar en el mundo, y en realidad es el lugar donde yo quiero terminar de pasar todo el resto de mi vida, obviamente acompañado de mi familia, que es posible con un montón de nietos más, cosa de que me dedique a ello, porque me encantan los chicos. Y yo tengo dos, después de hacerme acordar que te los voy a empezar a pasar, vivimos cerca. Nietos, digamos, los tuyos son tus hijos, ¿no? Son tus hijos. Pues si te gustan tanto los chicos, yo te puedo prestar, pero nada más que viernes, sábado y domingo. Después el lunes te juro que los voy a buscar. No, te prometo, sí. Yo muchas veces cuando se va mi hijo, ¿viste? Le digo, ¡ey! Los nietos se quieren quedar en casa. Mi nieto, por ejemplo, el más chico, vuelve a la casa y dice, ¿cómo te fue la casa de la abuela? Y me aburrí, dice. ¿Cómo que te aburriste? ¿Qué te pasó? No estaba el abuelo, dice. Claro. ¿Pero qué? No, dice, porque con el abuelo peleo. Claro. Conmigo es pelear. Sí. Digamos, medio con la abuela se aburren, pero conmigo, claro, como discuten, pelean, todo. Sí. Claro, entonces vos sos el que... Entonces cuando se van le digo, ¡ey! No te lo olvides, le digo, llévatelo. No, llévatelo porque ya los chicos están cansados. Pero son adorables. El otro día escuchaba al intendente y hablaba esto de Rauch, ¿no? De cuidar un poco los valores que no se negocian y que cada rauchense debe de alguna manera estar dispuesto y está dispuesto a custodiarlos, ¿no? Sí. Como son el orden, la tranquilidad, la paz, la limpieza, la prolijidad, digo, bueno, un poco debe pasar por ahí digo, porque a ver, uno habla con gente de otro lugar y por ahí está dispuesto a armar el bolso y dejar, qué sé yo, Tandil, irse a vivir a Mar del Plata, y que está Mar del Plata ir a vivir. En cambio, digo, el rauchense me da la sensación, cuando uno habla, que se encuentra todos muy parecidos, como le cuesta mover, ¿no? Digo, además por este vínculo de todos los días con la gente en cualquier lugar. Yo por lo menos creo que hasta por ahí Maxi también y algunos otros amigos que conozco de un defecto, ¿viste? Vos vas a algún lugar, pasás por Córdoba, pasás por San Luis, pasás por donde pasés y estás viendo qué es lo que podés como robar de idea para traer a Rauch para lo que sea, ¿viste? Sí. Que estás mirando si la columna de alumbrado tienen 3 puntos o tienen 2, si estás viendo qué es lo que utilizan para barrer, todo ese tipo de cosas que para otros no existe. Para mí, yo he traído fotos, por ejemplo, en Córdoba, digamos, el lugar para tirar las botellas tiene forma de botella. Para tirar los cartones de Tetrabric tiene forma de Tetrabric. Y me traje fotos porque me pareció re original, que además por ahí ayuda a que la gente vaya y deposite ahí ese tipo de residuos. Y vivís mirando eso, pero no para decir, mirá qué bueno, no, a ver si lo podés hacer acá. Con lo cual, digo, uno se va y está pensando, pensando en Rauch. Seguro. Yo por lo menos. Es así. Gustavo, un gusto enorme. No, el gusto ha sido mío. Muchísimas gracias por la invitación. A vos y bueno, y espero que hayas contado toda la verdad. Y nada más que la verdad. El jueves, Adrián Rodríguez vuelve acá, ¿sí?, a la conducción del programa, y por supuesto del otro lado va a haber otro invitado para charlar aquí en Destino Rauch. Así que les deseamos que tengan una excelente semana. Volvemos en 7 días. Chao.